Graça y paz. Ha sido un tiempo en que os he echado mucho de menos, a mí y a toda nuestra familia. Es una alegría poder estar aquí otra vez, después de un mes de muchos viajes y mucho trabajo también, ali por Brasil. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Juan capítulo 5 y vamos a leer versículos 1 hasta el 9. Juan capítulo 5, versículos de 1 hasta el 9. Vamos de pie una vez más a hacer la lectura de la palabra del Señor. La iglesia acompaña atentamente en silencio la lectura que haré de esa porción de la palabra. Juan 5, de 1 hasta el 9. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Jesús le dice: levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y era sábado aquel día. Podéis tomar asiento. Cuando miramos un poco la historia, nos damos cuenta de que todos los sistemas intelectuales del pasado tenían fundamentos. Entonces, por ejemplo, antes de la venida de Jesús, la filosofía griega tenía un fundamento que era la idea racional. Decían ellos en su mayoría: hay algo más allá. Entonces ellos tenían esa preocupación con el más allá, con el sobrenatural. No era una preocupación bíblica, evidentemente, pero había esa semilla plantada en sus corazones. Cuando caminamos un poco más, en la Edad Media, por ejemplo, Dios había sido siempre el eje que daba el rumbo y el norte al pensamiento de la mayoría de la civilización, de la sociedad occidental. Es decir, las personas tenían Dios siempre presente y siempre en cuenta. A veces cometían muchos errores, como cometieron, pero era una realidad la preocupación con Dios, con el sobrenatural. Y cuando pasamos un poco más, nos damos cuenta de que incluso el marxismo, incluso el socialismo, tiene un fundamento, que para el marxismo el fundamento es la lucha de clases, la economía. Pero el tiempo ha pasado y llegamos hoy al siglo XXI. ¿Y cuál es el gran sistema? ¿Cuál es el gran eje, el gran fundamento de nuestra sociedad actual? ¿Cuál es? Ninguno. No hay fundamentos. Entonces, la sociedad posmoderna en la que vivimos dice: ¿cuál es el grande punto que da sentido a todo lo demás? Y el posmodernismo nos dice: no hay nada. No hay presente, no hay futuro, no hay más allá, no hay eternidad, simplemente no hay nada. Entonces, esa es la desesperación de nuestra sociedad actual. Los antiguos creían en ideas racionales. Los antiguos creían en Dios, pero nuestra sociedad no cree en nada. Nuestra sociedad está desbordada, nuestra sociedad está sin frenos, porque ahora mismo el sobrenatural y todo lo que tiene que ver con Dios no es algo preocupante.
Cada uno va por libre, cada uno elige su verdad, cada uno elige su estilo de vida y así sigue, hasta que empiece a cosechar las consecuencias de su elección. Entonces, por ejemplo, antiguamente podríamos imaginar Sócrates, el filósofo Sócrates, buscando la verdad en la plaza de Atenas, preocupado con la verdad, inquirindo, preguntando, escuchando, indagando. Podemos pensar, por ejemplo, en el cristiano Agustín de Hipona, contemplando su vida a la luz de las Escrituras, intentando encontrar esa verdad, y él lo hizo, lo encontró, esa verdad, era Jesús. Podemos, por ejemplo, pensar en Isaac Newton, examinando la naturaleza, intentando buscar en la naturaleza evidências de essa maravilha criada por Deus. Podemos seguir e pensar, por exemplo, em um científico trabalhando em seu laboratório, ou um historiador trabalhando em seus arquivos, tentando encontrar algo relevante. Pero qual é, por exemplo, a imagem da sociedade atual? Não é nem Sócrates, nem Isaac Newton, nem Agustín, nem historiador. Sabe qual é? O modelo de nossa sociedade? É uma pessoa entorpecida, viciada em la tele. Isso é o que está passando hoje. Já não há mais preocupação e búsqueda por la verdade. E a sociedade já está dizendo: nós não temos fundamentos para a verdade. Nós não temos um grande eje que pueda unificar toda nossa existência. Então, isso tudo me leva a estar totalmente de acordo com o pastor presbiteriano Francis Schaeffer. Ele criou uma metodologia que ele chama de linha de desesperação. Então, ele tenta explicar a sociedade dizendo assim: a sociedade atual abandonou a esperança de uma resposta unificada para a vida. É decir, não há fundamentos para a vida. Então, qual é o sentido da existência? Então, ele disse que a proposta que mais abunda, que mais está presente em la calle, e isso podemos ver muitíssimo na tele, é um pensamento filosófico chamado de existencialismo, que tuvo origem em França. Que é esse existencialismo? Essa filosofia de vida propõe que o universo é absurdo. E não há sentido no universo, em la vida. Então, dizem os existencialistas, para provar nossa autenticidade, nós temos que ter um acto de voluntad. Então, por exemplo, se estamos conduzindo nosso coche por la carretera ou por uma calle e está lloviendo e há uma pessoa que está necessitando de ajuda, que se está mojando, então, quando eu aparco o coche e ofereço ajuda a essa pessoa para levá-la donde haga falta, então eu estou provando minha autenticidade neste universo absurdo. Então, quizá você esteja pensando: bueno, isso está bem. Então, essa proposta existencialista me parece interessante, pero espera um momento antes de ter essa conclusão, porque o existencialismo diz que, de la mesma maneira que eu posso ajudar essa pessoa que está bajo lluvia, eu também posso atropelá-la, matá-la, que é igual. Não há moral, não há patrones, não há sentido nenhum. Se eu la ajudo, está bem. Se eu la mato, também está bem. Então, Francis Schaeffer disse: lamente-se por el hombre e la mujer actuales, pois eles se encontram em tal situação desesperadora, com a pérdida de Deus, de la palavra de Deus. Essa desesperação é o que há agora mesmo na sociedade. Por exemplo, as drogas. Muita gente não sabe que as drogas, por exemplo, começaram em los 60 como uma proposta de uma experiência mística. As drogas têm todo que ver com essa desesperação humana, porque el hachís, por exemplo, a matéria-prima da marihuana, sempre foi utilizada
en ceremonias místicas orientales. Es decir, las drogas en su esencia tienen que ver con ese intento de escape de una sociedad desesperada, que quiere tener contacto fuera de sí mismo y por eso entonces se lanza a las drogas. Y las drogas ahora mismo también es una lacra de toda la sociedad, de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque la desesperación está presente en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando miramos el texto bíblico que hemos leído, ¿habéis dado cuenta de que hay ahí un hombre enfermo? A partir del versículo número 5, nos dice el evangelista Juan que había ahí en ese escenario un hombre enfermo. ¿Qué dice el versículo 5? Dice: estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando leemos más detenidamente ese texto bíblico, entonces ese hombre enfermo representa, hermanos, toda la desesperación de nuestra sociedad actual. ¿Sabe por qué representa la desesperación de la sociedad actual? Porque ese hombre está totalmente incapaz de resolver su problema. Ese hombre está totalmente desesperado porque la solución que él tiene por delante no es una solución que le ha ayudado hasta ahora. Y dice la palabra que son 38 años. Entonces, ese hombre está, por ejemplo, esperando en la ley. Está esperando en la ley de Moisés, essa lei cerimonial, não digo a lei moral, pero la cerimonial. Ele está aí esperando, pero hasta ahora a lei cerimonial não lhe ha ayudado. Ele está esperando em que mais? Su religiosidade. Ele está esperando, por exemplo, nesse peregrinaje sobre os locais sagrados, porque os habéis dado conta, leyendo o texto bíblico, o versículo 2, diz que havia em Jerusalém, há um estanque chamado em hebreu Betzata, que tem 5 pórticos. En estos hacía uma multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Es decir, esse homem está aí, junto a uma multitud, está esperando que este local supuestamente sagrado le ofereça algo de ajuda, pero não, são 38 anos de espera vana, são 38 anos de desesperação, e esse homem, nem seu nome lo sabemos, não? A situação desse homem é tamanha desesperador, é de tão grande desesperação que nem seu nome lo sabemos. Então, esse homem busca essa solução de sua vida, pero hasta agora não ha tenido solução. Evangelho de Juan são 7 sinais públicos de Jesus, 7. E estes sinais foram escritos com que finalidade? Com que finalidade foram registrados todos estes sinais? Juan 20:31. Pero estas señales, perdón, es femenino señales, ¿no? Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de Juan tiene ese propósito: enseñarnos que Jesús es Dios y que necesitamos creer en Él para pasar de muerte a la vida eterna. Y así tener vida, dice en su nombre. Entonces, en el capítulo 5, Jesús está haciendo la tercera señal. ¿Cuáles las 2 señales que ha hecho antes Jesús? Transformó el agua en vino, curó el hijo de un oficial, de una persona, de un funcionario del Imperio Romano. Y ahora, en la tercera señal, Jesús está aí e afronta a desesperação humana. ¿De que maneira? Versículo 3. En estos hacían uma multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Irmão, sabe como Jesus afronta a desesperação humana? Deshaciendo la vana esperança. Lo repito: deshaciendo la vana esperança.
En el versículo 3, dice que ahí en ese estanque había una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos, ¿no? Pero, ¿dónde está el versículo 4? En su Biblia, ¿hay el versículo 4? Depende de la versión que tengas. La versión que utilizamos aquí en la iglesia no lleva el versículo 4. ¿Y por qué no lleva el versículo 4? Porque el versículo 4 no está presente en la mayoría de los manuscritos griegos. Entonces podemos decir así, de una manera más sencilla, no es muy fiable que el versículo 4 haya sido escrito por Juan. Pero bueno, algunas versiones lo llevan porque explican lo que está pasando con ese hombre. Entonces vamos a entender mejor. Hay una multitud ahí. Ese hombre está enfermo, esperando su sanidad, esperando la curación. Pero el versículo 4, en las versiones que lo llevan, nos dicen que había una creencia, y muy atento con eso por favor, para que no nos confundamos luego. Había una creencia, había una superstición, había una idea de que de vez en cuando un ángel descendía del cielo, tocaba el estanque, agitaba el agua, y el primero que se pusiera en ese estanque se quedaría sanado, o sería sanado. Repito, eso no es bíblico, eso es una superstición. En el Antiguo Testamento, tampoco en el Nuevo, hay algo que nos dice que Dios obra de esa manera. El que llega primero se sana, los demás pues que siguen ahí sufriendo. No es así. Pero era una creencia, sin base bíblica, sin fundamentos, pero era una creencia. ¿Y qué está haciendo ahí ese hombre? Ese hombre está ahí esperando. Ay, que venga el ángel, que venga el ángel, que venga el ángel. Pero él dijo a Jesús, si llega el ángel, otro se va antes de mí, yo estoy aquí esperando. Entonces, la verdad que nunca, hermanos, ha bajado ángel ninguno ahí, en 38 años, seamos muy claros. Ese hombre está esperando ahí algo totalmente en vano, una creencia totalmente supersticiosa. Ahora, el texto bíblico nos dice que Jesús lo vio tendido, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el versículo de número 9 dice que inmediatamente el hombre quedó sano, alzó su catre, su camilla y echó a andar. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús afronta la desesperación humana, Jesús quita esas esperanzas vanas que se han alojado en el corazón humano. Jesús vio a aquel hombre allí y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre incluso no tenía ni condición de decir, sí, quiero ser sano. ¿Por qué? Porque empezó a quejarse, ¿no? No, porque los otros llegan antes de mí. Y Jesús entonces, totalmente compadecido, le dijo, tómate tu camilla o tu catre y anda, levántate. Y yo pregunto, ¿dónde está el ángel? ¿Dónde está la superstición? ¿Dónde está la creencia vana? ¿Dónde está? Simplesmente se desaparece, hermanos, cuando está presente la persona de Jesús. Cuando Jesús hace algo, Él nos hace entender que la vana esperanza que a veces tenemos es vana y no sirve para absolutamente nada. Entonces ese hombre tenía delante de sí el grande yo soy. Ese hombre tenía delante de él el Hijo de Dios. Él tenía la expresión exacta del ser de Dios delante de sí mismo y estaba quejándose, hasta que Jesús le dijo, ya está, toma, levántate, toma tu catre y anda. ¿Qué Jesús hizo con ese hombre? Le dijo, la esperanza que tú tienes es vana, está en el momento de conocer algo nuevo, está en el momento de empezar algo nuevo. ¿Sabe cómo se llama eso? En términos así más teológicos, idolatría. ¿Qué es idolatría? Es cuando ponemos nuestra confianza en algo creado. Nosotros somos creados, ¿no es verdad? Somos todos creados por Dios. Pero ¿qué pasa cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en alguien que también ha sido creado? Estamos cambiando y adorando la criatura
em lugar del Creador. E é precisamente isso que passa com nós a lo largo del tempo. Nuestro corazón totalmente corrupto, dice la palabra de Dios, va produciendo ídolos, y estos ídolos se alojan, encuentran hueco y espacio en nuestro corazón, y a veces estamos ahí adorando estos ídolos, esperando de manera de balde, esperando de manera vana en un ídolo, mientras tenemos delante de nosotros el grande yo soy, preguntándonos: hijo, ¿qué quieres tú? Tenemos que deshacer esta esperanza vana que quizá haya en nuestros corazones. El texto bíblico de Isaías 35, versículos 3 a 6, dice así, que quando Isaías estava falando sobre a futura venida de Jesucristo, então Isaías disse no capítulo 35, versículos 3 a 6, fortalecer as manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforçaos, não temais, he aqui que vuestro Deus viene com retribuição, com pago, Deus mesmo vendrá e os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Somos convocados, hermanos, a salir de aquí hoy con nuestra esperanza solamente puesta en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Por ejemplo, el ser humano de hoy está plagado de idolatría, ¿no es verdad? Por ejemplo, a mí me indigna siempre cuando paso y miro un coche dentro en su interior y hay eso colgado ahí que se llama atrapa-sueño. Hay gente que cree, hay gente que piensa que creer en la Biblia, que frecuentar una iglesia como esa, que orar a Dios es totalmente ignorante, ultrapassado, pero cuelga en su coche un atrapa-sueño, diciendo: esto me librará de los problemas, eso me dará las soluciones que necesito. Outros passam a madrugada mirando los videntes de la tele, ¿no es así? Está crescendo muito, hein? Los videntes de la tele por la mañana, por la madrugada. La gente que são brujos, são hechizeiros, hechiceras. Então, os mesmos que creem que pensam que creer en las escrituras é algo estranho, pues se postran aí 2-3 horas diante da tele, dando su dinheiro e estão escutando mentiras. É que a vezes são mentiras placenteras, não? Pero são mentiras. E nós, como he dicho antes, vivimos nessa sociedade sem perda de sentido. Outro dia estava mirando a internet, no pueblo onde nossa família, eu, Lídia e Manuel, hemos vivido por 4 anos e meio. Sabe o que é o que está passando aí agora mesmo? Já sucedeu 2 vezes, espero que não suceda mais vezes. Os chicos se estão tirando desde a 4ª planta. Estão cometendo suicídio porque um chico e uma chica de 16 anos já não têm mais sentido para viver. Já han provado todo o que há para provar, porque seus padres não lhe han educado, e agora mesmo chegaram e disseram: que há para viver, para provar? Pois nada mais, pois então termino com minha vida. Essa é a sociedade nossa. ¿Vale? Esa es la sociedad en la que vivimos, pero nosotros aquí, según la palabra de Dios, somos convocados a poner nuestra esperanza en ¿quién? No en ninguna persona que no sea nuestro Señor Jesucristo. Colossenses 1:27. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Eso es verdad para ti? Que Cristo en tu corazón es tu esperanza de gloria. 1 Tesalonicenses 1:3. Porque vuestra constancia está en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13.
Estamos aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesucristo. Há um cântico, uma música em português que sempre me gostou escucharla, e diz assim um trocito de ela: a esperança é Jesus. Não há esperança de vida em aqueles que não amam a Deus. A esperança é Jesus. Ele é o caminho, nossa luz entre espinos, seguridade de salvação, donde o mundo pode encontrar solução e salvação. A esperança é Jesus. Amados, Hermanos, quando o Senhor llega, nos quita toda esta vana esperança e nos dá a solução real para nossa desesperação. Pero também me gostaria que nos fijáramos um pouco no versículo 5. Diz o versículo 5: e estava ali certo homem que levava 38 anos em sua enfermidade. Sabe qual é uma outra maneira de Jesus afrontar a desesperação humana? Ele premia a perseverança. O que passa aqui no versículo 5? Quanto tempo levava esse homem aí enfermo? Nós podemos dizer que esse homem tem muitíssimos problemas, pero não podemos dizer que esse homem não é perseverante. Quanto tempo? 38 anos. Agora, uma questão aqui, eu creio que é importante. Quantos anos tem Jesus nesse momento? Quantos anos tem Jesus? 33. Quanto tempo leva esse homem aí em sua enfermidade, esperando o ángel que nunca vem? 38. Agora, mira o versículo 6. Quando Jesus lo viu tendido e conhecendo que levava já muito tempo assim, lhe disse: queres ser sano? O que significa tudo isso? Significa que Jesus tinha conhecimento desse homem. Por quê? Porque simplesmente lo havia visto aí? Não, porque Jesus é Deus e Deus conhece todas as coisas. Então Jesus sabia que esse homem estava aí antes mesmo de ele nascer ou de ser encarnado, de encarnar-se. Por quê? Porque ele é Deus. Por isso Juan escreveu, registrou as señales, para ensinar-nos e provar que Jesus é Deus. Então Jesus conhece a miséria desse homem, não simplesmente porque está passando aí em Jerusalém nesta fiesta. Ele conhece a desesperação desse homem porque lo havia visto desde antes. Então Jesus premia a perseverança. Qual é o antônimo, ou o contrário de perseverar? Desistir. Então, por exemplo, o verbo perseverar hace referência a manter-se constante em um projeto já começado, aun quando as circunstâncias são adversas ou os objetivos não podem ser cumpridos. Vamos entender outra vez? O que significa perseverar? Significa, eu tenho um projeto, as adversidades são muitas, os objetivos não podem ser cumpridos, mas eu me mantenho no projeto. Isso significa perseverar. Esse homem está aí, 38 anos. Agora, imagina-te viver assim, nesse lugar, 38 anos. Observa bem no versículo 3, por favor. Diz a palavra de Deus que aí, nesse estanque, ou nessa porta de las ovejas, havia uma multitud de enfermos, cegos, cojos e impedidos. Como tu pensas que é esse ambiente aí? Como pensas que é esse ambiente? É um ambiente que tem um bom olor? Não. É um ambiente que se pode escuchar os gritos de desesperação e de dolor da gente? Sim. Hermanos, definitivamente não é um bom ambiente para viver. Pero são 38 anos vivendo assim, vivendo ali. Esse homem tem que ser... Agora mesmo, Jesus le mira e le premia por sua perseverança. ¿Os acordais da parábola del sembrador? O que tem que ver a parábola del sembrador com perseverança? Os explico. Dice a parábola
que a semilla, que é a palavra de Deus, foi sembrada e caiu junto ao caminho, al terreno pedregoso e entre espinos e em terra buena. Então, quando explica a parábola, Jesus disse: a parte que caiu em buen terreno são os que oyen a palavra com coração noble e bueno e la retienen. E aí termina Jesus explicando a parábola dizendo: e como perseveram, produzem buena cosecha. E como perseveram, produzem buena cosecha. O que significa isso? Significa, amados, que necessitamos perseverar em nossa vida cristiana. Que necessitamos olvidar de lo que há ao redor, de la desesperação que há aí ao redor, e necessitamos perseverar em nossa vida cristiana. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Não perdais, pues, vuestra confiança, que tiene grande galardão. Ustedes necessitam perseverar, para que después de haber cumprido a voluntad de Deus, recibam lo que Ele ha prometido. Ustedes, nosotros necessitamos que perseverar. ¿Has imaginado ya José en el hoyo, en el agujero, en el desierto? ¿Conocéis la historia bíblica de José? Todos conocéis la historia bíblica de José. José ha sido la segunda persona en Egipto, ¿no es así? Aquel que solo tenía que obedecer al propio faraón. Pero hasta llegar, antes de llegar ahí, donde José se quedó algunos ratos de su vida, en el agujero, en el hoyo, en el desierto, hostilizado por sus hermanos. José ha sido perseverante o no? Totalmente. E Davi, quando huía de Saúl, hasta en las cuevas se metía Davi, porque Saúl le perseguía. Nosotros, es imposible tener aquí, por ejemplo, un culto sin hacer una referencia a Davi, sea nombrando su nombre, sea leyendo un salmo o leyendo otra porción que hace referencia a él. Pero antes de pasar, antes de tener tanta fama, ¿dónde Davi estaba? Metido en las cuevas. Pero ¿tú crees que Davi tenía perseverancia? Claro que sí. ¿Y qué hablar del apóstol Pablo? Perseguido, hostilizado, náufrago, hambriento. ¿Tenía perseverancia o no? Pero bueno, algunos creen que para ser cristiano no hace falta ser perseverante. Algunos creen así. Yo lamento mucho por los que creen así, porque estos no llegarán ni un paso adelante sin perseverar. Si ese hombre que tiene eso para nos enseñar ha sido premiado por su perseverancia, ¿qué nos hará el Señor, amados? Si seguimos creyendo en Él, si seguimos frecuentando la iglesia, si seguimos leyendo la Biblia, si seguimos orando a Él, ¿qué nos hará el Señor de tantas bendiciones por nuestra perseverancia? Porque Hebreos nos dice que necesitamos perseverar para recibir lo que Dios nos prometió. Persevera, amigo, amado, hermano, persevera. Persevera significa, yo me mantengo firme. Hay obstáculos, sí, pero me mantengo firme. Y finalmente, versículo 6. Quando Jesus lo vio tendido e conhecendo que levava já muito tempo assim, lhe disse: ¿Queres ser sano? Então, aqui, a última lição dessa manhã. Como Jesus afronta a desesperação humana? Deshaciendo a vana esperança, premiando a perseverança, pero acordando-se del sofrimento humano. Versículo 6. Conhecendo que levava já muito tempo assim, lhe disse: ¿Queres ser sano? Então, mira que interessante me pareceu um pensamento de C.S. Lewis. Abre comillas.
Sufren los malos y los buenos. Sufren los que maldicen a Dios y sufren los que confían en Dios. Sin embargo, el sufrimiento de los que blasfeman de Dios es como una herida inflamada que devora, se pudre y finalmente mata. Pero el sufrimiento de los que confían en Dios es como una herida limpia. Duele, a veces sale un poco de sangre, pero finalmente sana. Con el tiempo, solo quedan las cicatrices, a veces ni eso, cierra comillas. Ese hombre, 38 años ahí tendido, creyendo en vano, recibió una bendición. Levántate, toma tu catre y anda. ¿Sabe por qué? Jesús podría tener elegido cualquiera. Le eligió a él. Y yo creo que uno de los motivos que Jesús siempre se recuerda o se acuerda del sufrimiento humano. Job sufrió mucho, ¿no? Job. Pero de miserable, Job pasó a tener el doble de lo que tenía. No solo de riqueza material, sino que de familia también. Esther, antes de ser reina, ¿qué ha sido Esther? Esclava. Daniel, después de estar en la cueva de leones, alzó fama mundial. Jonás, en el vientre del gran pez, a predicador de la palabra. Sadrach, Mesach y Abednego, del horno de fuego a gobernadores. ¿Sabe por qué? Porque Dios se acuerda del sufrimiento humano. Salmo 115, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Salmo 115, 12 y 13. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, es decir, su iglesia. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendicen a grandes y pequeños. ¿Y por qué nos bendice el Señor? En el principio del versículo 12. Porque el Señor nos recuerda. Amados, eu creio que Deus sempre se acuerda do sofrimento humano, especialmente de sua igreja. Imagínate, Deus se compadece do sofrimento do não creyente, quanto mais de sua igreja, de seu povo que clama por ele. Então, quero terminar nesta manhã dizendo algo também que creio que é importante. Primeiro, a sociedade em la que vivimos está desesperada, está como esse homem enfermo. Pero atentos, hermanos, igreja de Deus, porque seguramente Deus quer utilizar-nos como igreja para trazer esse mensagem de solução real a essa sociedade desesperada, a essa sociedade sumergida em tantos problemas e em tantas crises. Nós, como igreja de Deus, somos responsáveis não só para disfrutar, não só para vivir a bendição de ser creyente, pero também temos uma responsabilidade missioneira delante do Senhor. E qual é essa responsabilidade? Compartilhar a palavra bendita que nos sanou com os que estão agora mesmo enfermos, cojos, paralíticos, sumergidos em los problemas. Porque Jesús, amado, tiene que ser nuestro mensaje. Jesús trae solución real. Él afronta la desesperación humana. Para concluir, leo Juan 5, 8 y 9. Jesús le dice al hombre: levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. ¿Cuál es el objetivo y la finalidad del Evangelio de Juan? He dicho en el principio. Juan 20, 31. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida em su nombre. A mim me indigna quando escuto, por exemplo, alguém utilizar esse texto bíblico simplesmente para dizer que Jesus tem um projeto de cura física e simplesmente e unicamente de cura física para os que estão enfermos. Não me parece uma boa interpretação bíblica. Eu creio que é muito mais allá, porque esta señal, como as outras 6, foram escritas para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus, e para que creyendo tengamos vida em seu nome. Amados, vivimos tempos muito complicados, e eu creio que a Igreja de Deus em todo o mundo nunca ha passado por tanta hostilidade, por tantos combates, por tantas dificuldades como a Igreja que vive hoje. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios delante de nosotros. Y hoy lo que esperamos en el Señor, que el Señor nos tenga dicho por medio de su palabra, es que Jesús es el único que realmente tiene solución para la desesperación humana. Lleva su familia delante de Él. Si su familia está sufriendo problemas, si su familia ahora mismo pasa por dificultades, pues nunca te olvides, leva tu família delante de Ele em oração. Não desista de frequentar a igreja, porque aqui estamos mantendo nossa comunhão. E eu necessito manter comunhão com Deus, mas também necessito manter comunhão com os que creem como eu creio. Então, amados, nessa sociedade tão louca, nós temos que crer em Jesus e temos que seguir creyendo em Jesus e seguir compartilhando a Jesus com os que estão a nosso alrededor. Que Deus nos bendiga e que o Senhor, o grande eu sou, que hizo essa bendição, esse milagro a esse homem, também seja o mesmo que todos os dias nos haga também su bendición y nos dé su bendición personal por medio de su palabra. Que Dios nos bendiga. Amén.